Hola, buenas tardes o buenos días para los que os conectáis desde otras zonas horarias. Vamos a empezar con el webinar que teníamos programado para esta tarde, donde os vamos a comentar aspectos relacionados con la dimensión o la 5D de BIM. Hemos puesto este nombre sugerente a la sesión, Control Total de Mediciones y Costes de Proyectos BIM con flujos de trabajo basados en Navisworks y TCQ, porque, como veréis, vamos a centrarnos básicamente en esas herramientas, aunque la flexibilidad del trabajo BIM puede exigirnos trabajar con otras muy distintas. Esta sesión la vamos a presentar entre Rafael Capdevila y yo mismo, Ferran Bermejo, director técnico de ITEC, que en este momento os voy a hacer una pequeña introducción a la sesión sobre algunos conceptos interesantes en el momento de abordar la temática de hoy. Voy a ocupar unos 10 minutos iniciales y el resto de la sesión va a ir a cargo de Rafael Capdevila. Y finalmente abriremos la puerta que podáis hacer preguntas sobre los aspectos que os hemos explicado. Prevemos que el webinar termine como muy tarde a las 5 de la tarde, por tanto, intentaremos ser concisos en las explicaciones y no robaros más tiempo. Por tanto, entramos ya al tema que os queríamos comentar. En principio, desde ITEC, cuando hemos abordado la entrada en el mundo BIM de una serie de herramientas necesarias para la gestión de proyectos, en este caso, hoy vamos a hablar de 5D, aunque podríamos hablar de otras prestaciones, otras dimensiones, como el 4D o el 6D, pero eso lo haremos en ocasiones posteriores. Hemos pretendido acercar nuestras herramientas hacia esto que llamamos un ecosistema interoperable, que está basado fundamentalmente en tres grandes patas, como veis aquí en la pantalla, que es la estructuración de los datos de gestión, la estructuración de datos en los modelos BIM y una tercera pata que es el software de gestión. Todo esto alrededor de ¿qué? Bueno, pues alrededor del modelado digital, que es digamos, el punto central del trabajo con modelos BIM, la tecnología BIM. Al final, pues produce esos modelos digitales a partir de los cuales hacemos muy distintas operaciones que pueden ir desde un cálculo de estructuras a un análisis térmico, a un control de mediciones, configurando lo que va a ser el proyecto. En definitiva, estas tres grandes patas que estáis viendo aquí tienen una traducción desde el punto de vista de herramientas que las pueden representar. En cuanto a la estructuración de datos de gestión, estamos hablando de las bases de datos de la construcción. El BDEC es una base de datos de ITEC, pero ahí podríamos situar también otras bases de datos de la construcción que son utilizadas en España y en diversos países. Aquí hemos puesto como coletilla el logo del FIE BDC, que como sabéis es el formato de intercambio más extendido en España para compartir bases de datos entre profesionales. Pero tendríamos una primera gran pata en este tema de las bases de datos. Otra segunda pata es la estructura de información de los objetos que componen los modelos BIM. Os mostramos el icono o el logo del estándar ECOP, el estándar de creación de objetos BIM, lanzado ya hace más de un año y medio, que está basado, inspirado en IFC. Y por otra parte, tenemos los programas de gestión de los procesos representados por TCQ, en este caso. TCQ dispone de una serie de módulos, como sabéis, de mediciones, presupuestos, seguridad y salud, control de calidad, gestión ambiental, etcétera. Por tanto, hoy lo que vamos a hacer es centrarnos justamente en mediciones y presupuesto. En cualquier caso, este trío de elementos que definen el ecosistema interoperable empiezan poniendo en relación la base de datos BDEC con el estándar de creación de objetos BIM para crear unos objetos BIM con los cuales se puede modelar. Esto no es estrictamente obligatorio, pero puede acelerar muchos procesos y organizar de un modo muy eficiente la organización de los modelos, ¿no? Estos objetos pueden utilizarse
en el modelado digital multiplataforma. Insisto en el término multiplataforma que utilizaremos varias veces en esa explicación, porque estas herramientas no piensan en ninguna herramienta en concreto. Cualquier herramienta de modelado es susceptible de trabajar en este entorno interoperable que estamos planteando. Nos apoyamos en IFC tanto como podemos y TCQ también lo utiliza tanto como puede, aunque veréis que hay otras maneras de trabajar en BIM sin IFC. Pero esa sería la clave de este ecosistema interoperable que os estábamos definiendo. Hoy en día, los programas o los softwares de gestión que tratan este tema de hoy, el 5D, básicamente tienen dos modos claramente distintos de abordar el problema, de cómo entran en BIM. Una primera visión es la que utilizan los programas de gestión, medición y presupuesto, que desarrollan plugins que se introducen dentro del programa de modelado y a partir de ese programa de modelado con el plugin incorporado podemos trabajar en mediciones y presupuestos. Este esquema es un esquema que llamamos no Open BIM porque en realidad no está planteando ninguna configuración de modelos IFC ni de herramientas que trabajan en Open BIM. Una de ellas, por ejemplo, sin ir más lejos, los Excel, que es la herramienta por excelencia del mundo BIM y que permite llevar información de un lado al otro con una gran facilidad. Desde ese punto de vista, consideraríamos que se establece una relación entre los programas de gestión y el programa de modelado de 1 a 1. Un programa de gestión se relaciona con un único programa de modelado. La segunda opción es una opción que está basada en OpenBIM. En esta opción, los programas de gestión son capaces de conectarse o de interrelacionarse con distintos programas de modelado, con marcas distintas, aprovechando todas las herramientas de exportación de información que disponen los programas de modelado. Esa exportación, evidentemente, nos gusta mucho la opción de IFC, pero como IFC a veces tiene límites, también podemos utilizar otras prestaciones que nos dan los programas cuando se extrae información de ellos. A partir de ahí entenderemos que la relación es de 1 a n, es decir, un programa de gestión, un programa de medición, presupuesto, etcétera, puede interrelacionarse con n programas de modelado o, yendo más allá, incluso no solo programas de modelado, sino programas tipo cloud, análisis de colisiones, etcétera, que son capaces de trabajar con los formatos IFC, Excel o similares. También hay que decir que esta dualidad presenta algunas características importantes. Cuando se trabaja en la versión de no OpenBIM, es evidente que quien debe trabajar de este modo debe adquirir un programa de gestión, debe adquirir un programa de modelado y debe adquirir un plugin. Y, además, tiene que aprender a hacerlos funcionar los tres. Mientras, en el otro lado, encontraríamos que un especialista en mediciones, que no tiene por qué saber modelar, puede trabajar exclusivamente con el programa de gestión, interrelacionándose con los distintos programas de modelado de los cuales recibe información que le generan los modeladores. Desde ese punto de vista, hay una economía de medios, no solo de adquisición, sino también de aprendizaje, muy importante. TCQ, el programa que desarrolla ITEC, se sitúa claramente en esta parte OpenBIM con relaciones de 1 a n. Cuando se trabaja en BIM, la obtención de datos bueno, es curiosa. Por una parte, este esquema, que seguramente algunos habéis visto explicar ya en alguna otra ocasión, nos muestra cómo en una época sin BIM, toda la información, todos los datos necesarios para hacer mediciones y presupuestos se obtenían de un modo manual. Cuando digo manual me refiero a planos de VG, planos en PDF o impresiones de estos planos, y eso no deja de ser pues, una manera manual, analógica, de sacar información y meterla en los programas. Pero cuando se entra en BIM, empiezan a aparecer en escena otros modos de operar, que son estos tres círculos que podéis ver en pantalla, donde básicamente lo que vemos es la posibilidad de utilizar los datos en formatos IFC, en tablas exportadas o Excel exportados de los programas de modelado, y queda siempre una parte manual.
Sea cual sea la progresión de BIM, es posible que algunas de estas fuentes de datos cambien en cuanto a volumen, es posible que los datos manuales vayan claramente a reducirse para dar más importancia a IFCs y tablas, pero lo importante es que una herramienta como TCQ ha sido diseñada y esté preparada para adquirir datos de cualquiera de estas fuentes de modo simultáneo. Es decir, no hace falta optar por una de ellas. Aprovechamos al máximo un modelo exprimiendo toda la información que somos capaces de extraer, bien sea a través del IFC, bien sea por tablas o Excel exportados, o bien sea, evidentemente, por lo que nos quede en modo manual. Otra manera de ver de un modo distinto lo que acabo de explicar es que en un mismo proyecto el origen de los datos puede ser diverso. Hay distintos equipos trabajando, por ejemplo, en arquitectura, en estructura, en instalaciones. Cada uno de ellos puede trabajar con las herramientas de modelado que se sientan más cómodas. No hay por qué obligar a todos a trabajar con la misma herramienta. Y desde esas herramientas de modelado seremos capaces de extraer información en IFC, en Excel, en tablas y, como os decía, incorporarlas a TCQ porque es capaz de leerlas todas ellas y además, si nos queda alguna pequeña parte en datos manuales, pues también los podremos entrar y a partir de ahí trabajar y obtener los documentos de proyecto. Por tanto, estamos ante una flexibilidad notable en el momento de trabajar con distintas herramientas, con distintos equipos, lo cual nos hace muy interoperables. De un modo muy, digamos, ortodoxo, desde ITEC proponemos tres grandes flujos de trabajo distintos que se pueden utilizar de un modo aislado o bien compartiendo unos y otros. Son flujos de trabajo que facilitan esa interoperabilidad a partir de las distintas herramientas de modelado. Aquí, muy rápidamente, os voy a mostrar los tres flujos fundamentales que tenemos, pero el centro o la parte central de este webinar que estamos llevando a cabo es justamente cómo un profesional experto en mediciones y presupuestos es capaz de desarrollar su propio flujo de trabajo a partir de la flexibilidad que ofrecen estas herramientas. Por tanto, estos flujos que yo puedo presentar ahora son flujos, como os decía, más o menos pues, académicos de lo que el ITEC propone, pero que es posible determinar otros con iguales o mejores prestaciones que estos incluso. El primero de los flujos es realmente pues, modelar con cualquier plataforma de modelado y en un momento determinado hacer una exportación en lo que es más natural dentro de esas plataformas, ¿no? Con Excel, XCAs, modelos en FIEBDC, TXTs, etc. A partir de ahí, pues TCQ es capaz de interpretar esa información que viene de los modelos BIM. El modo 2 es un modo que es parecido al que acabo de explicar, pero donde TCQ empieza a participar desde el origen. ¿Por qué? Porque es capaz de generar unos ficheros en formato nativo de cada una de las plataformas de modelado. Los que domináis algunas de estas plataformas los conoceréis a partir de los nombres que están saliendo por pantalla. Esos son ficheros nativos que genera el propio TCQ con la estructura de un presupuesto, es decir, con los códigos de partida. Los modeladores, si lo desean, mientras modelan, pueden asignar esos códigos a sus modelos para que, en el momento que ellos lo decidan, exporten nuevamente en formato de tablas ya enriquecidas con códigos de presupuesto para que entren en TCQ sin necesidad de volver a reasignar los códigos de partida dentro de TCQ y operaríamos de un modo más o menos parecido. Y finalmente, el tercer modo es el que utiliza más a fondo el formato IFC. Modelamos con lo que queremos, exportamos desde cualquier plataforma en formato IFC y a partir de ahí TCQ dispone de un visor propio instalado en el propio programa, en el propio software, TCQ BIM Viewer, basado en un visor que es ampliamente conocido en el sector, que es BIM Vision, pero que tiene algunas pequeñas particularidades para hacerlo más adaptado a cómo opera TCQ. Leemos modelos IFC4 y a partir de ahí se extrae toda la información que tiene que ir a la medición o al presupuesto. Cuando todo este proceso de modelos IFC se ha hecho utilizando en el modelado
elementos o objetos BIM que tienen una estructura según el estándar ECOP, los procesos de asignación de partidas a elementos, etcétera, puede acelerarse de un modo más que notable. Hoy no vamos a entrar en este aspecto, pero queda aquí enunciado. Y finalmente me gustaría, para cerrar esta primera introducción, deciros que hoy en día TCQ incorpora nuevas prestaciones para trabajar de un modo colaborativo ya en la nube, en un modo compartido, multiusuario, para poder desarrollar mediciones y presupuestos entre distintos especialistas. En ese sentido, podríamos pensar que hay un primer técnico que empieza a redactar un presupuesto con TCQ en modo local, pero que en un momento determinado quiere dar acceso a otros especialistas que van a colaborar con él. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, pues se lleva el presupuesto a la nube. Existe un módulo de presupuestos, mediciones y presupuestos también en la nube como servicio web, un módulo que no es preciso, por tanto, instalar en ningún ordenador, simplemente es un servicio web y con un navegador se accede a él. Se pueden dar permisos a distintos profesionales que están trabajando, cada uno pues, desde su despacho, en su área de especificidad. Ahí podríamos tener a alguien trabajando, por ejemplo, haciendo mediciones en estructura, mediciones en instalaciones o mediciones en arquitectura, y cada uno de ellos está trabajando contra un mismo presupuesto que luego, pues, quien es el responsable del mismo, pues va a tener o va a recopilar todo y se lo va a encontrar hecho en el mismo presupuesto. Bien, esta es la forma de trabajar en la nube y con esto cerraría esta primera aproximación a temas muy generales de TCQ, que se puede profundizar en distintos vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube o simplemente pues, conectando con nosotros y pidiéndonos ayuda cuando sea necesario. A partir de ahora, pues yo paso la palabra ya a Rafael Capdevila, arquitecto técnico, que colabora con el ITEC en múltiples desarrollos de TCQ. Es un especialista realmente en temas de BIM y que ha trabajado muy profundamente en lo que hoy os voy a explicar y creo que el interés de la sesión de hoy justamente estaba en ver de qué modo él propone este control total de mediciones y presupuestos BIM. Así que os dejo ahora con Rafael. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me toca comentaros lo de los flujos de trabajo. Yo, tal como ha dicho Ferran, me alejaré un poquito de la parte académica y os voy a hablar sobre el terreno, sobre la realidad. Llevo tiempo intentando buscar maneras eficaces para poder trabajar las mediciones y los presupuestos a partir de modelos BIM y eso es lo que os voy a transmitir. Mi metodología, mi flujo de trabajo, evidentemente, es mi metodología de flujo de trabajo, que queda abierto a todo el mundo si quiere para entrar más en el detalle. Hoy haré una presentación teórica únicamente, no hay más tiempo. Y bueno, y para ello, pues bueno, me gustaría hacer un poco de viaje por ideas generales de cómo está todo el tema de generación de extracción de mediciones. Os voy a hablar de la realidad, ¿de acuerdo? Cuando empezamos en extracción de mediciones, siempre centrándonos en el mundo BIM, yo parto de unas premisas, de disponer un modelo BIM con un concepto, que disponemos de un modelo BIM con una serie de objetos paramétricos que en la mayor parte de estos casos, estos objetos paramétricos son completos y incompletos, con lo que la facilidad de llegar a un estándar de trabajo es muy dificultosa. Gracias a Dios somos capaces de leerlos y verificarlos. Esto es un adelanto, porque es importante poder ver lo que tenemos. El problema es que no está estandarizado y obviamente cuando aterriza sobre mi mesa de trabajo algún proyecto BIM para medir, pues me toca navegar por dentro de los datos para poder llegar a entender cómo han parametrizado o cómo han colocado todos esos parámetros que me van a hacer falta para poder generar un estado de mediciones. Y con la premisa básica de que hemos de ser capaces de gestionar estas métricas pues, para enlazarlas a mediciones. Os hablo de métricas porque para mí lo que son las medidas, las geometrías de un modelo, yo no les llamo mediciones. Para mí son métricas, son datos métricos y geométricos que definen unas piezas, unos objetos BIM dentro de un Lego.
Y a partir de aquí, de su lectura y de su análisis, pues a partir de aquí empiezo a generar los flujos de trabajo para poder realizar mediciones, ¿de acuerdo? Como os decía, la realidad es que sí que se dispone de unos parámetros métricos, en algunos casos, y en otros, pues bueno, habrá que buscar la manera, pero que estos datos se encuentran de manera anárquica en los modelos reales de trabajo. Depende de muchísimas cosas, de la fuente de origen con la que se ha generado el modelo, del programa origen, de si se está haciendo en inglés, en español. O sea, hay mil variables que yo cuando recibo los modelos o los proyectos para medir desconozco y no controlo. Ojalá pudiera estar al principio de toda fase proyectual y pudiera marcar esos hitos, pero como realmente siempre, y aunque todo el mundo habla de trabajo colaborativo y sobre el modelo único, nosotros aparecemos al final de un proceso. Y encima aparecemos tarde, mal y siempre con prisa. Somos los últimos en asumir esta información. Por lo tanto, el tema de la anarquía paramétrica de los modelos es un hecho, es una realidad. Bueno, es lo que os comentaba aquí. No hay un estándar paramétrico de datos, por mucho de que la gente se empeñe en generar manuales BIM y de usos BIM, donde fijan, donde hay que colocar los datos geométricos, cuando abres el modelo te das cuenta de que eso no es real. Y menos cuando te pones a comprobar qué medida o qué métrica te está ofreciendo cierto parámetro, que no se ajusta realmente a lo que estamos midiendo. Otra realidad es que los datos que aparecen, las métricas que aparecen en los modelos BIM, están años luz de la manera en la que presupuestamos las obras. Nosotros, casi por genética, medimos las obras de una determinada manera, nos hemos acostumbrado a medir las obras de una manera, a presupuestarlas y a pagarlas de esa manera, y los modelos BIM no se acogen a eso. Antes, cuando no había la bimetización de los proyectos, pues es nuestra capacidad técnica puesta sobre los planos que nos permite hacer ese cambio, ¿no? Convertir esos planos, esa información de un proyecto en algo medible y algo que se ajusta a las manías o a las maneras de presupuestar, de trabajar y de certificar, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante de la realidad es que no todo lo que necesitamos para poder hacer unas mediciones completas está modelado. Los modelos están muy bien, cada día son más completos, tienen muchísimo más datos, pero no toda esa información métrica que necesitaremos para poder hacer una medición única o completa está en el modelo. Por tanto, queramos o no, necesitamos apoyarnos, digo auxiliarmente, pero bueno, hay que apoyarse en planos y en partidas virtuales. Luego hablaré de las partidas virtuales. Cuando digo planos, no son planos ajenos al modelo BIM, pueden ser perfectamente planos generados a partir del mismo modelo dentro del programa nativo, pero por el motivo que sea, las métricas que nos ofrecen ciertos objetos no se ajustan a la realidad de lo que nosotros medimos, y aun cuando el plano sale del modelo BIM, necesariamente tengo que ir a acudir a ese plano para dibujar, entre comillas, o para reseguir aquellas líneas o aquellas formas que me darán la medición que luego tendré que colocar en mi estado de mediciones en el presupuesto. A ver, ¿qué herramientas disponemos con todo ello? Ferran antes os estaba comentando, bueno, seré un poquito repetitivo, pero bueno, para seguir con el flujo de trabajo, a ver, ¿qué disponemos hoy en día? ¿Qué hay en el mercado? Pues bueno, la extracción de... Bueno, generalmente los programas que prometen que hacen mediciones en BIM generalmente son plugins que se instalan en los programas de modelado y que nos hacen un volcado o un enlace con partidas de proyecto, pero son plugins que se colocan en los programas nativos, en los programas en los que se generan el modelo. El más extendido es Revit y la mayor parte de los programas que hay en el mercado tienen su plugin en Revit. Esto obliga, pues bueno, a tener un Revit que aunque se diga que no hace falta tener una licencia de Revit y se puede estar trabajando con licencias de Revit de demo, te obliga a tener un Revit instalado en el ordenador. Yo como arquitecto técnico o project manager me alejo siempre de tocar el modelo nativo por un tema de tranquilidad. O sea, prefiero no manipular el modelo ese que tiene su trazabilidad en el proyecto y prefiero no tocarlo. Prefiero utilizar herramientas de gestión que son las propias de la posición en la que yo desarrollo mi actividad profesional. Estas herramientas son rígidas y tienen el enlace complicado. Yo lo he intentado muchas veces y la verdad se me hace
Se me hace muy duro intentar buscar enlaces y doblar el programa para adaptarme de manera eficaz a esa extracción o a ese volcado de datos métricos. Por un motivo, no por falta de ganas, sino que dependiendo de cómo se estructura el modelo BIM, tengo que dirigir una estrategia a otra estrategia. Y lo que no puedo hacer es que cada vez que me cae un proyecto tenga que establecer una directriz o una estrategia en función de cómo se ha modelado. Y más cuando pensamos que luego los modelos no son únicos, sino que hay la especialidad de estructura, la especialidad de arquitectura, la especialidad de instalaciones. Prácticamente, y no es por exagerar, cuando quizás tenga la estrategia diseñada y todo montado, prácticamente mejor estaré firmando el final de obra. Entonces, el tema de mediciones BIM no me sirve para mucho más que para perder el tiempo. Y al final acabamos haciendo las mediciones más o menos manuales. Luego, otro problema que veo es, a futuro, la edición de esa información. Una vez, por el motivo que sea, hayamos generado los enlaces, todos los volcados, a mí personalmente, y lo he intentado, se me hace muy, muy, muy difícil gestionar toda esa información en aras de posibles cambios, del día a día del proyecto. Cuando entramos en fase de obra, que estos flujos de cambios todavía se hacen más exponenciales, se me generan ciertas resistencias a la hora de trabajar en estos entornos, con lo que al final llegas a la conclusión de desistir y de olvidar todas las ventajas o mejoras que te aportan estos sistemas. Tampoco, y dado que lo que nos ofrece un modelo BIM es incompleto a los efectos de una medición completa, ¿qué pasa? Conseguimos tener, si es que lo conseguimos, una medición extraída del modelo BIM, pero hay una serie de partidas, no sé establecer el porcentaje, pero dirá en función de la tipología de la obra y, por supuesto, de las características del modelo, que necesariamente hay que hacerlas a mano, hay que hacerlas de manera tradicional. Eso a mí realmente me da pánico por un tema, porque lo que para mí ahora está muy claro, de aquí 3 meses ya no lo tendré tan claro, y menos cuando estás llevando 3, 4 y 5 obras a la vez. Y entonces, como desconoces el origen de los datos, cualquier pequeña modificación que tengas que introducir dentro de tu estado de mediciones, a mí no me da ningún tipo de confianza, porque realmente no sé ni lo que estoy tocando. Entonces, bueno, este grado de incertidumbre alta me hizo alejarme de todo esto. Esta es la realidad, al menos es mi realidad. Algunos la compartiréis, otros no la compartiréis, pero mi realidad como profesional que ejerce, no en una empresa, en un círculo cerrado, sino que ejerce en diferentes proyectos y con diferentes equipos de arquitectura, con diferentes promotores, con diferentes constructoras, pues evidentemente es lo que nos está pasando. Yo me adopté el TCQ, bueno, no es que lo quiera vender, pero lo adopté por cosas muy concretas. TCQ es un programa que está desvinculado de los softwares de modelado, como antes también ya ha comentado Ferran. A mí el no estar hipotecado por un programa de generación de modelos me facilita el trabajo, sinceramente. Me puedo desvincular del modelo nativo, puedo recibir el modelo exportado en mis programas de gestión y puedo trabajar perfectamente. Además, la filosofía TCQ parte de trabajar a partir de modelos en el estándar IFC, con lo que esa hipoteca que os comento he intentado quitarme de encima, como otras muchas, sobre todo si son hipotecas, pues bueno, me lo facilita. Y luego el TCQ me da una plasticidad máxima en el momento de conformar el estado de mediciones y presupuestos. A ver, mi objetivo es conseguir mediciones únicas. Yo quiero tener una única fuente de partida de datos métricos por muchos motivos, porque eso me da seguridad y me baja la incertidumbre en los casos que os comentaba antes de a futuro hacer modificaciones, cambios o mejoras, y los tengo así controlados en un sitio único. Os comentaré, pues bueno, cómo fue. Ahora hablaré de la realidad automática manual, os hablaré del modelo de trabajo TCQ, os hablaré de pros y contras, o sea, estamos en un ambiente, estamos en casa de TCQ, pero también me gusta comentar lo bueno y lo malo para que veáis cuál fue el proceso hasta donde llegué yo. Yo trabajaba con TCQ de toda la vida, no en temas BIM, sino por un tema propio de mi actividad profesional, y cuando surgió el tema de BIM, pues bueno, evidentemente me agarré como un clavo ardiendo porque era el programa que usaba y
y me facilitaba pues, bueno, no tener que cambiar ni de software, ni de entorno de trabajo, ni de imágenes. Se me hacía familiar. TCQ, ¿qué nos ofrece? Al menos, ¿qué me ofrece a mí? Para mí es un enlace eficaz entre modelos IFC y el modelo presupuestario. O sea, los enlaces entre los objetos BIM y nuestras partidas de obra, el sistema que usa, para mí me facilita el trabajo en el aspecto de que puedo enseñarle, entre comillas, muy bien y de manera muy fácil cómo enlazar aquellos objetos BIM a las diferentes tipologías de partidas que tengo en el presupuesto y le puedo introducir cierta inteligencia a la hora de poder definir la manera con que mido yo las cosas. Otra cosa importante que algunos de los softwares ya también ofrecen, pero en TCQ a mí se me hace mucho más fácil, es poder tener esta relación de uno a varios. ¿Esto qué quiere decir? Que de un objeto BIM puedo enlazar diferentes partidas. Los objetos BIM no están relacionados uno a uno con las mediciones. De un mismo objeto podemos tener enlazadas 3, 4 y 5 partidas. Y estas relaciones me permiten generar estas reglas de medición con cierta eficacia y con tranquilidad, manteniéndolas unidas y enlazadas para futuribles cambios. Me refiero a esto en el caso de un pilar, donde a un pilar objeto BIM le puedo enlazar pues, 3 partidas, una que puede ser el hormigón, otra que puede ser los kilos de acero y otra que puede ser el encofrado. Como veis, es una relación de uno a varios. El día que los proyectos tengan las armaduras modeladas y el arquitecto o el despacho de arquitectura nos modele los encofrados, pues tendremos relación uno a uno, entonces quizás el mundo sea más fácil. Pero la realidad es que ya sabemos que esto no va a pasar. Bueno, las armaduras quizás sí, pero dudo que algún día modelen los encofrados. Entonces esto no pasará, ¿de acuerdo? Tengo trazabilidad absoluta del modelo IFC y las mediciones. Bueno, esto tan tonto de tener en mitad de la pantalla el BIM Vision o el BIM Viewer y poder clicar las piezas del modelo y que se nos queden marcadas en qué partidas estos objetos tienen influencia o viceversa, partidas o líneas de medición y que se nos marquen qué objetos BIM son los que están relacionados en la medición, pues evidentemente nos facilita su gestión, su interpretación y su comprensión. Y aparte nos da la tranquilidad de poder trabajar y saber que lo que estamos midiendo es correcto. Evidentemente también TCQ y con los módulos adicionales que tiene todo el paquete nos permite luego sacar certificaciones, incluso hacer la planificación de obra en un único entorno, de manera muy eficaz y muy rápida. Esto lo veis en azul, estas son las grandes ventajas, pero por contra yo me encontré cojo en alguna de estas cosas y os lo comento. Este punto primero, la dificultad en el momento de seleccionar los parámetros de distintas categorías. Si recordáis del principio de la ponencia, os comentaba de que generalmente la información métrica, aquella desde donde sacamos los datos métricos con los que conformamos nuestras mediciones, es muy anárquica. Y por mucho de que les estemos obligando, entre comillas, a través de los BEPS o de los manuales BIM a fijar estos parámetros métricos dentro de una categoría o de un property set, la realidad es que no los estamos recibiendo así. No sé si es por desconocimiento de la gente que modela, si porque la gente que modela puede interesarles mucho o poco que estas mediciones lleguen, bueno, que estas métricas lleguen con cierta coherencia a la gente que luego tiene que hacer mediciones. La realidad es que tengo que ir navegando por los diferentes parámetros o las diferentes categorías o property sets para obtener aquellas métricas que me van a permitir luego sacar unas mediciones. TCQ solo me permite acceder a una de esas categorías. Si tengo que combinarlas me es imposible, con lo que la medición se me hace imposible. Tendría que acabarla haciendo a mano o haciendo alguna trampa como pasarme la métrica que me interese luego manualmente desde el estado de mediciones entrar e introducir el número a mano. Pero evidentemente, como comprenderéis, esto me va a complicar más el trabajo porque en el momento que luego tenga que hacer un cambio a futuro, es lo que os decía, la incertidumbre o el despiste de al cabo de 3 meses me puede producir errores. Y luego otra cosa que también os quería comentar, y lo he dicho antes, las mediciones no salen al 100% de los modelos BIM. Necesariamente tenemos que usar planos y otras fuentes de información para acabar de ajustar y de cerrar la medición. Con lo que, al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos unas muy buenas prestaciones sacando mediciones a partir de modelos en IFC, donde la información paramétrica, bueno, la métrica está bien colocada en su casilla, pero hay una gran parte del presupuesto que necesariamente tengo que hacer de manera manual,
como hacía tradicionalmente. Y al final lo que obtenemos, pues bueno, es un presupuesto con muchísima más calidad, porque ahora me estoy apoyando sobre objetos reales, pero que no me ofrece esa unicidad que a futuro en la gestión me dará la tranquilidad de que todo lo que toco, lo toco de manera coherente, de manera eficaz y de manera totalmente entrelazable y tengo trazabilidad. Bueno. Esto es una imagen de lo que sería una medición hecha en este entorno. Aquí veis 3 pantallas. Esto es un proyecto, esto es un modelo IFC, donde si os fijáis aquí he generado las veis quantities y luego tengo un property set específico mío donde tengo parámetros métricos que los voy a utilizar. A este lado tengo el presupuesto, la estructura presupuestaria del presupuesto y aquí en medio tengo la pantalla esa de enlace donde enlazamos las clases IFC con las partidas correspondientes del proyecto. Bueno, si os fijáis aquí, aquí tengo el punto donde pone conjunto de propiedades. Esta es la categoría de la cual yo voy a extraer las métricas que luego conformarán mi medición de esta partida y enlazado con las diferentes clases IFC de donde extraigo las mediciones. Si yo necesitara alguna medida adicional, alguna métrica adicional que por el motivo que fuera no estuviera en este PSET 5D que yo lo llamo, pues no podría colocarla porque al cambiar de conjunto de propiedades se me borra y me quedaría cojo. Este es uno de los grandes hándicaps que tengo a la hora de trabajar. Se resuelve, pero bueno, el programa, este es uno de los problemas que tengo. Y evidentemente, como yo no genero el modelo, sino que yo recibo el modelo, recibo el proyecto, soy un damnificado de la información que me generan los proyectos, pues bueno, o se lo pido para que me lo organicen correctamente y si me escuchan, pues lo tendré y podré trabajar de esta manera, pero generalmente todos vamos muy locos, todos tenemos mucho trabajo y todo queda ahí en una intención. Por tanto, hay partidas que sí podré enlazar aquí, pero otras las tendré que acabar haciendo o medio manuales o manuales del todo. Este sería el escenario de trabajo con el módulo TCQ y en formato IFC. Bueno, os propongo introducir una variable nueva. El IFC, o el IFC4, o el IFC 2x3, da igual. La introducción de esto, de la mejor herramienta BIM que hay en el mercado, que es el Excel. Cuando digo herramienta BIM me refiero que es el Esperanto para mí, que me enlaza el mundo digital con el mundo analógico, el mío, tal como funciona mi cerebro. Y para poder colocar esos modelos de trabajo y toda esa información que necesito para generar las mediciones, uso un programa de gestión como es Navisworks. Navisworks, ¿por qué lo elegí? Lo elegí porque, y lo digo muchas veces, para mí Navisworks es un tragón. Se lo traga todo. Se traga toda la información que le pueda yo ofrecer, desde modelos IFC a modelos exportados directamente en entornos Autodesk, pero le puedo adjuntar PDFs, le puedo adjuntar AutoCAD, le puedo adjuntar planos vectorizados, le puedo adjuntar un montón de información dentro de la unicidad del proyecto que me van a permitir poder trabajar las mediciones. Navisworks no es un programa de mediciones, pero sí que tiene ciertas particularidades que me permiten extraer y cuantificar unas mediciones que luego a futuro podré complementar dentro de un programa de mediciones. Bueno, TCQ igualmente me permite trabajar en formato IFC. Si yo tengo el modelo en IFC, pues lo podré introducir, podré federar los distintos modelos que tengo del proyecto dentro de Navisworks, podré seleccionar, podré generarme filtros, conjuntos de trabajo que me van a facilitar el trabajo y la interacción con el modelo en aras a conseguir esas mediciones. Y evidentemente no me encaja en ningún tipo de software. O sea, no estoy encajonado a trabajar en un tipo de software. Todo puede pasar por IFC y si estoy trabajando en entorno Autodesk, pues trabajaré en entorno Autodesk. Navisworks tiene el módulo el Quantification, que es el que me permite sacar todo el tema de las métricas. Funciona de manera parecida a lo que sería nuestra manera mental de trabajar las mediciones y tengo un repositorio perfecto para generar esas métricas, tenerlas enlazadas y trazables. Bueno, una cosa que añadí, porque inicialmente esto no iba así, inicialmente yo únicamente hacía las mediciones en el cuantificador y las acababa enviando a TCQ. Entonces TCQ era una herramienta únicamente de volcado. Es que llegué a descubrir que si utilizaba el parámetro IFC-Git y lo transmitía en mi exportación, pues cuando generaba las mediciones en TCQ, o sea, cuando las introducía vía Excel, ese IFC-Git me permitía mantener la trazabilidad con el IFC, con lo que
pensé, perfecto, pues ahora puedo hacer las mediciones en IFC, dentro de Navisworks. Le puedo hacer todos aquellos ajustes o tuneos que siempre hacemos cuando hacemos mediciones y que humanizan la medición. Los tengo ahí registrados y además, como le transmito el IFC Git, a futuro, cuando esté en la obra o esté en una reunión, yo no tengo por qué tener el Navisworks en el ordenador. Puedo cargar el modelo IFC con el visor de TCQ y voy a tener la trazabilidad aquella que TCQ nos ofrece con su enlace BIM. Ahora la puedo tener perfectamente sin haber generado esas mediciones y esos enlaces dentro del programa. Eso me dio un salto más, un pasito más a ser mucho más libre y mucho más plástico, porque puedo estar trabajando en un entorno donde puedo complementar las mediciones como quiero, ¿de acuerdo? Y encima puedo tener todas las ventajas que me ofrece TCQ. Y no solo para generar la medición, sino para certificar en el modelo BIM, con el módulo de seguimiento que tiene, o incluso para poder enlazar planificaciones con el módulo de planificación. Además, ¿qué más me permite Navisworks? Navisworks me permite enlazar muchas más cosas. No solo el IFC, sino que puedo enlazar un montón de cosas. Bueno. ¿Qué me ofrece Navisworks? Y ahora me centraré en el programa, en aras y en vistas a luego a trabajar a futuro, ¿vale? Como os he comentado, Navisworks Manage, si no lo conocéis, supongo que casi todos lo conocéis, es una herramienta completa de federación y conexión de modelos. Como os digo, no necesariamente necesito disponer de un IFC, podemos usar otros formatos como es el NWC. Es un espacio único de gestión de todo el proceso de la obra. O sea, yo dentro de Navisworks gestiono la planificación, pero también gestiono el control de calidad, gestiono las incidencias de obra, gestiono, bueno, toda mi actividad profesional como director ejecutivo, project manager, siempre está centralizada dentro de Navisworks. Además, tengo ahora las mediciones introducidas, no hay ningún problema. Y dentro del módulo de cuantificación, el quantification que se llama, pues bueno, ¿cómo puedo obtener esa información? Cuando yo abro el quantification, ¿cómo obtengo esa información? Pues bueno, tengo tres vías de obtener información o de rellenar esas partidas que me ofrece Navisworks. La tradicional, la que me ofrece el entorno BIM, igual que nos ofrecería TCQ, que es sacar métricas extraídas directamente de las piezas que componen los objetos BIM, con sus reglas, con sus enlaces, con sus maneras de hacer. Pero Navisworks también me permite cargar planos en PDF, vectoriales o rasterizados, o planos vectorizados en formato de BLEF y otra documentación que queda ahí registrada, sobre la cual puedo medir de manera digital y que me complementa la medición que he podido extraer del modelo 3D, del modelo paramétrico. Esto me daba un salto cualitativo muy grande, porque a partir de ahora empezaba a tender a poder centralizar todas las mediciones BIM en un único entorno y no desde diferentes fuentes. También me permite generar partidas virtuales. Partidas virtuales son partidas que no tienen ningún enlace, pero aquí está el saco de las famosas partidas por ayudas de albañilería o otras partidas que en nuestra actividad profesional solemos utilizar y que son importantes y necesarias, que también presupuestamos y que también pagamos. Entonces, aunque podría llegar a pensar de generarlas dentro del TCQ, prefiero centralizarlas todas aquí para tener siempre un modelo completo de la medición dentro de un Navisworks. Y así tengo resuelto el problema que os decía, que si tengo diferentes fuentes de información sobre un presupuesto, pasado el tiempo, puedo tener problemas por no trazabilidad completa de todas esas fuentes. Bueno, pues lo que os digo aquí en este punto. Tengo un espacio único con todo el proyecto completo que me genera toda esa información de manera trazable y unificada. Bueno, ¿qué más nos ofrece Navisworks? Navisworks me ofrece también poder exportar esas medidas, esas métricas, esas ya mediciones a ficheros que TCQ puede entender. Y evidentemente es Excel. Yo toda esta medición la puedo extraer de Navisworks en un Excel. Ese Excel habrá que decorarlo, habrá que adaptarlo a la manera con que trabaja TCQ, pero a partir de ese momento, ¿yo qué tengo? Tengo un modelo completo de gestión con sus modelos 3D paramétricos, con sus planos adicionales, con su documentación auxiliar, con partidas que son virtuales, únicas. Y siempre que quiero ir a buscar el origen de las cosas, puedo abrir Navisworks perfectamente, lo tendré todo, y simplemente exporto, cargo en TCQ y se me genera y se me actualiza el modelo
y siempre es único, el origen es único y siempre tengo trazabilidad de todo. Bueno, se me había olvidado una cosa del punto anterior, porque todo es IFC y supongo que alguno me lo preguntará. Vamos a ver. Espera, voy a tirar para atrás. Disculpad un momento. Ver. Esto que os comentaba, a ver si lo encuentro por aquí, el uso del IFC Git. A ver, el IFC Git, que es del mundo del IFC, que es aquel parámetro que yo traspaso cuando hago la medición en Navisworks y luego la envío a TCQ, es un parámetro que lo podemos generar. Y si hacemos una exportación, por ejemplo, desde Revit, y cuando hacemos la exportación clicamos la opción de que nos cargue el IFC Git, una vez hagamos esta exportación, yo ese modelo, si lo exporto de nuevo, pero lo exporto en formato NWC, que es formato Autodesk, ese parámetro existe. Y entonces yo puedo estar trabajando en formatos Autodesk, que a lo mejor dentro del entorno Navisworks van mucho más rápido, funcionan mucho más eficaces, no lo sé, o por el motivo que sea, o estamos ya acostumbrados a que el esquema de categorías y parámetros nos es más familiar que los IFC. Ya veis que busco siempre la plasticidad, ¿eh? Y ese parámetro lo voy a tener. Entonces, si ese modelo lo he exportado en IFC, pero lo he trabajado en NWC, cuando lo pase a TCQ, me da igual. Tendré la trazabilidad y podré seguir trabajando como he trabajado siempre, olvidándome del modelo y únicamente usando el visor BIM que me ofrece TCQ, tendré la trazabilidad completa. Ya veis que lo que estoy buscando siempre es plasticidad y no encorsetarme a sistemas, programas ni a plugins. O sea, yo quiero la transparencia máxima posible, ser lo máximo plástico, adaptarme a cualquier situación, porque los modelos BIM, como todos sabéis, ni son únicos, ni son estándares, y llegan como nos llegan. Bueno, y ahora me gustaría hablaros un poco del flujo de trabajo. ¿Qué hago? ¿Qué hace Rafa Capdevila cuando empieza a trabajar un presupuesto? Pues bueno, lo primero, partir de TCQ. En TCQ lo que hago es generarme el árbol presupuestario completo, capítulos y partidas, lo que haríamos toda la vida. Allí me genero los capítulos, me genero las partidas, me genero toda esa información que luego tengo que rellenar. Si tengo una plantilla, pues bueno, directamente tengo la plantilla y no pasa nada, ya lo tengo generado. Luego este fichero en TCQ lo que hago es exportármelo. Lo exporto a Excel desde TCQ. Y eso es un Excel, y luego no me tocará más narices que convertirlo en un catálogo leíble dentro de Navisworks. Este catálogo va en formato XML. A ver, Autodesk en su página web tiene un fichero, tiene una pequeña macro, que lo que convierte es un archivo Excel en un fichero de formato XML. Con eso se puede hacer directamente y así nos evitamos la necesidad de generarnos un catálogo, que el catálogo no es otra cosa que la estructura presupuestaria dentro de Navisworks, dentro del entorno Autodesk, esto se llama catálogo, ¿de acuerdo? Grupos y elementos, o sea, lo que sería capítulos y partidas para nosotros. Pero bueno, con la ayuda de esta pequeña macro que tiene Autodesk, bueno, podemos convertir esa exportación en un fichero XML que Navisworks se lo tragará y lo convertirá en un catálogo de trabajo que no será otra cosa que una estructura de capítulos y partidas idéntica a la que tenemos en un TCQ y sobre la que luego haremos la relación y todas las mediciones. Hasta aquí el trabajo con TCQ. Tengo la estructura presupuestaria y ya tengo el catálogo generado. Entonces ya entramos dentro de Navisworks. Bueno, en Navisworks, pues bueno, allí lo primero que vamos a hacer es cargar el catálogo para tenerlo. Este catálogo, evidentemente, no es rígido, ¿eh? Ya veis que yo busco pocas rigideces. Si me he dejado alguna partida, la puedo generar dentro de Navis y luego la volveré a enviar. O sea, no necesariamente tengo que pasar por el flujo. Puedo generar tantas partidas manualmente como necesite, luego ya las acabaré de enlazar. ¿De acuerdo? Me tocará configurar Navisworks, me tocará enseñarle a leer, me tocará enseñarle a hacer mapear la información métrica que me interesa. Primero lo haré a nivel general. Haré una primera indicación de cómo voy a mapear toda esa información métrica para poder arrastrar desde los objetos BIM a las partidas correspondientes. Me tocará establecer la estrategia de selección de objetos BIM. Esto me refiero a generar los filtros, los conjuntos de selección, todo aquello que me va a permitir a mí poder seleccionar los objetos del modelo 3D paramétrico para poder arrastrar o enlazar directamente sobre las partidas. Esto ya es un tema de trabajo y de estrategia de trabajo. Si el modelo va clasificado, pues podemos
buscar los objetos según la clasificación o buscar otro tipo de selección o de filtros que me permitan de manera rápida enlazar aquello que quiero medir con su partida. Todas las partidas no van a poder ser mapeadas desde el mapeo general. Como os comentaba antes, y era uno de los contras que me encontraba con TCQ, la información métrica a veces aparece de manera anárquica y cuando estoy buscando el diámetro de un pilar para poder calcular su encofrado, pues eso no me va a aparecer en la categoría de las base quantities, a lo mejor me aparece en tipo de Revit si trabajo en EWC. O sea, tengo los parámetros de diferentes maneras colocados y, por tanto, me tocará buscar la estrategia mejor de mapeo en cada una de las partidas. Pero con Navisworks puedo establecer esto partida a partida, incluso las reglas de cálculo de cada una de estas partidas. Es un trabajo inicial, pero solo lo hago una vez, y una vez esto está organizado, directamente es tan fácil como seleccionar aquellos objetos BIM que quiero medir y lanzarlos sobre la partida. El programa me hará el mapeo particular, me aplicará las reglas de cálculo y me generará la medición. Y este es el punto quinto, realizo la medición. Aquí me voy a limitar a escoger esos objetos que quiero medir y lanzarlos a la medición. Evidentemente, lo que os comentaba, aquí voy a introducir y voy a cargar dentro de Navis otra documentación gráfica del entorno 2D, como pueden ser PDFs o pueden ser DWFs, que me van a permitir o sacar mediciones de partidas que el modelo BIM no me da, o acabar de complementar partidas que tengo añadido información del mundo 3D con sus parámetros, pero que necesariamente tengo que acabar de completar con planos. Bueno, esto me lo va a permitir Navisworks y, evidentemente, realizaré la medición. Siguiente paso, crearé las partidas virtuales, aquellas partidas que no existen. Las partidas utópicas, las partidas de ayudas de albañilería, aquellas partidas que colocamos dentro del presupuesto que son pagables y que no tienen ningún tipo de relación ni con planos ni con objetos. Genero esas partidas virtuales dentro del Quantification y las mido. Generalmente es partida unitaria. Y entonces ya tendría todo organizado. Tendría una medición completa dentro del Quantification. Dentro del Quantification tengo una estructura presupuestaria idéntica a la que tengo en TCQ, quizás con alguna partida añadida manualmente, porque me había olvidado, pero en general siempre es todo el conjunto de la medición. Cierro esa medición, exporto esa medición en formato Excel y transformo ese Excel en columnas asumibles por TCQ. Cuando ya lo tengo transformado, pues regreso a TCQ, ¿de acuerdo? Entro a través de la opción importación de mediciones multiplataforma y ahí enlazo ese fichero Excel donde he hecho el volcado de toda esa información del Quantification. A ver, os lo estoy contando como si hubiera hecho la medición completa del proyecto. Si el proyecto es pequeño, pues generalmente ese flujo es todo directo, pero en proyectos de cierto calibre o que funcionan paso a paso, bueno, voy cargando capítulo a capítulo, voy cerrando capítulos, voy enviando a TCQ, con lo que voy configurando ese estado de mediciones, que aunque penséis que es paso a paso, todo está enlazado y todo está unificado. Pensar que todo parte de un único sitio, que es el Quantification de Navisworks, o sea, todo lo tengo ahí centralizado, ¿de acuerdo? Bueno, cargo las mediciones dentro de TCQ, entonces ya se convierte en un trabajo tradicional. Cuando hablo de gestión de la medición y presupuesto de TCQ, es que lo tengo ahí. Ahí puedo, con las prestaciones de TCQ, unificar filas, cortar por plantas, bueno, todo aquello que hacemos luego para dejar el estado de mediciones de manera entendible y trabajable. ¿Qué más podré hacer? Si he trabajado en IFC y he tenido la precaución de pasarme ese parámetro de IFC, del Git de IFC, pues poder abrir el visor que nos ofrece TCQ, cargar el modelo y comprobaré que tengo trazabilidad entre la medición y las piezas del modelo BIM que tienen trazabilidad. Evidentemente, con los planos y con las partidas virtuales no habrá trazabilidad porque eso no existe en el mundo 3D paramétrico, pero sí que en la mayor parte de las partidas que se obtienen del modelo BIM tengo trazabilidad. Y puesto que TCQ nos permite trabajar luego a futuro con esos objetos, pues puede gestionarlos bien. Con esto cerraría la medición y el presupuesto. Bueno, a ver, esto que veis muy complicado, a ver, esto si veis es un pantallazo de mi Excel. A ver, estos dos pasos que si os fijáis son dos pasos. Desde TCQ a Navisworks para generar un catálogo y luego hay un autopaso que es desde Navisworks a TCQ. A ver, yo me he generado una macro en Excel que me hace esto. O sea, se puede hacer a mano, pero bueno, con tal de poder automatizar todo este proceso, pues bueno, tengo aquí mi Excel. Ya veis que es una macro doméstica. En la primera parte, pues hago de TCQ a Navisworks,
cogemos el fichero exportado y aquí hay las normas de cómo hacerlo, de dónde sacarlo para que quede todo ordenado. Me genera ese fichero en XML, que es el catálogo, lo trabajo en Navisworks y cuando lo tengo hecho lo tengo que lanzar a TCQ. Bueno, pues lo exporto a ese Excel y me voy a la pantalla de importar a mediciones multiplataforma y lo hago directamente. O sea, con estos dos botones dentro de esta macro consigo hacer este flujo de trabajo casi automático. Y aquí os voy a poner unas imágenes de trabajo. Esto es una obra medida. Como veis, esto es una obra. Aquí estamos contando forjados. Esto es dentro del entorno de Navisworks. Aquí tengo el criterio de selección de los objetos como lo he querido. Aquí tengo todas las partidas. Tengo aquí las métricas con las que voy a trabajar y simplemente tengo que arrastrar a cada una de las partidas para ir generando esa medición. Evidentemente, todo esto es adaptable, modificable manualmente. Aquí podemos colocar todo aquello que colocamos cuando hacemos mediciones, reservas, provisiones, pero todo queda registrado. Si yo decido esta partida aumentarlo un 10% porque me interesa a futuro, esto me va a quedar registrado y siempre tendré la trazabilidad histórica de todo lo que estoy haciendo y manipulando. Esto es lo mismo, pero aquí esto es otra obra. Aquí, si os fijáis, el catálogo, tengo una estructura presupuestaria idéntica a un presupuesto, pero dentro de Navisworks. Y aquí lo que veis es algo plano, es un plano. Tengo un navegador de planos, donde aquí tendría el modelo en 3D, pero aquí tengo todos los planos que necesito en formato de WF para poder acabar de completar la medición. Y esta medición no sale del modelo 3D porque no me la podía dar, sino que sale de esta polilínea que tengo aquí, que tengo el plano y que me da trazabilidad completa de la medición. Tengo los modelos 3D y tengo los planos. Esto es el volcado de toda esa información desde Navisworks a Excel. Todo esto es lo que TCQ luego tendremos que introducir. Si os fijáis, yo ya me codifico aquí según los niveles. Como me lo he exportado antes de TCQ a Excel, todas las partidas tienen su código de nivel, o sea, la estantería donde hay que colgar esa partida, su código de partida, su descripción, su Git, la planta para poder hacer el corte y la medición principal, que es la que me paso. Esto transformado es lo que luego puedo introducir en TCQ. Esto que habéis visto antes en Excel es lo que ahora tengo en TCQ. Aquí tengo el estado de mediciones, me he cargado las mediciones, las he gestionado por plantas y tengo aquí el modelo en IFC, donde he hecho el origen completo de todos los datos y tengo la trazabilidad. Yo estoy tocando esta partida y se me enciende todo aquello que está midiendo. O sea, tengo la trazabilidad total en todos los ámbitos. Esto sería lo mismo, aquí yendo al detalle de la medición, sería lo mismo, porque parte siempre de un mismo origen. Bueno, pues nada más, solo os quería contar esto. Espero que más o menos habéis pillado un poco la manera en la que trabajo la medición completa. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues estamos a vuestra disposición. Gracias. Bien, nos hemos extendido unos minutos más de lo previsto, pero sin duda el tema se lo merecía. Ahora es vuestro turno. Si queréis aprovechar algunos minutos, podemos responder algunas preguntas, aunque ya hemos llegado al límite de hora que queríamos, pero aún así, pues tenemos la oportunidad de responder a algunas de las preguntas. Esperamos que por chat hagáis alguna cuestión y pasaremos a responder. Bien, nos damos algún minuto más por si estáis escribiendo alguna cosa. Estamos recibiendo algunos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones a Rafael, pero de momento preguntas no. No sé si es que ha quedado todo muy claro o todo muy oscuro y hay que practicar, ¿no? Sin duda, yo creo que el proceso está claro y ahora lo que toca a quien le interese es practicar un poco con esos criterios que yo creo que son bastante útiles, ¿no?
Por si surge alguna pregunta adicional durante este rato, quisiera recordaros que el funcionamiento de TCQ en todas las opciones que hemos comentado al principio lo podéis ver explicado en grabaciones de webinars que encontraréis en el canal de YouTube de ITEC. Eso os puede ayudar bastante. Y también pues estaríamos abiertos a que si hay algún tema específico que fuera interesante explicar en un webinar, pues no tenéis más que dirigiros a nosotros e intentaremos organizar algún evento próximamente. Hay una pregunta que intentaremos responder ahora que dice, vamos a ver, al general posteriormente desde TCQ el archivo BC3, ¿se mantiene la información del IFC Git? No, entiendo que no. El IFC Git no se pasa a BC3. No servirá en BC3 para posibles enlaces. Una lástima. Bueno, tenemos que esperar que el formato BC3 incorpore el campo correspondiente. Tenemos una pregunta que nos dice, al actualizar un modelo central, ¿se actualizaría la medición? Hola, Cipriano. No, en principio aquí no hay modelo central. Estoy trabajando con modelos de gestión, con modelos exportados directamente de los programas nativos y no tengo modelo central. Aquí tengo un modelo de arquitectura, un modelo de instalaciones, un modelo de estructura que federo dentro de Navisworks. No tengo modelo central, por tanto, si actualizáis el modelo central, no tendréis más que reenviarme la exportación en el formato que se haya hecho, en ICC o en EWS, para poderlo hacer el cambio en el Navisworks. Entonces sí que el Navisworks tiene una opción de actualización, no de actualización automática, sino de revisión de modificaciones, donde me informa de aquello que se ha modificado y yo adopto la decisión de si lo modifico o no lo modifico. Gracias a Dios no es automático, porque entonces podríamos tener muchos sustos. No hay más preguntas. Bien, también anunciaros a los que os habéis conectado y habéis tenido la paciencia de escuchar el webinar. Si aquellos que habéis asistido no sois todavía usuarios de TCQ y no disponéis de licencias de TCQ, tenemos vuestros datos, nos podéis pedir por correo licencias gratuitas de TCQ y nosotros con mucho gusto os facilitaremos unas licencias temporales para que podáis trastear un poco con el programa y probar también las utilidades que nos comentaba Rafael. Nos comenta Marisa García que estaría bien pasar de la teoría a la práctica y poder ver el flujo de trabajo directamente. Es justamente un tema que comentábamos con Rafael cuando hemos empezado la sesión. Esta sesión inevitablemente corta no da para más, pero tomamos nota de ello porque seguramente haremos una posterior sesión que podría ser presencial o por webinar, eso ya dependería, donde se podría desarrollar en un formato más tipo taller, con ordenadores, todos vosotros dispuestos con vuestro ordenador y, bueno, pues aplicar esa secuencia que nos ha explicado Rafael, pues de un modo ya más directo y todos comprobando exactamente los distintos pasos. Este es un tema del que tomamos nota y que próximamente pues intentaremos buscar una fecha para realizarlo. Bien, vemos que hay más
hay alguna solicitud más de hacer una sesión práctica, está claro que habrá que hacerla. Tomo nota. Muy bien. Bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que pondremos el punto final al webinar. Esperamos que haya sido de interés. Creo que esto abre mentes y puede abrir otras inspiraciones de flujos de trabajo en los que, como decía Rafa, lo que busca justamente es esa plasticidad, esa liquidez, ese, bueno, aprovechar las herramientas y hacerlas las nuestras para conseguir aquello que buscamos y no estar sometidos, digamos, entre comillas, a la, no sé si tiranía o a la sujeción a herramientas muy concretas que hacen cosas muy concretas y que a veces, pues bueno, o te adaptas o se adaptan. Entonces, yo creo que ahí tenemos una posibilidad de investigar sobre lo que se puede hacer con estos formatos interoperables. En el momento en que tenemos una herramienta que trabaja con IFCs y que trabaja con Excel, ya veis que todo se abre y todo está por estudiar. Nada más, muchas gracias a todos y os esperamos en una próxima ocasión. A las personas que estáis inscritas os facilitaremos un enlace a la grabación de este webinar para que podáis repasar las cosas que sin duda son muy difíciles de anotar con la rapidez con la que hemos ido. Nada más, muchas gracias y buenas tardes.